Buenas, buenas. Muy buenas, Buenos días, monseñor. Buenos días, ¿cómo está? Bien. Agradecemos a la señora Jenny Valero y también a la señora Elizabeth que nos han colaborado con este primer punto, la lección divina. Seguimos con el siguiente punto. Les pedimos el favor a todos que apaguemos los micrófonos y quienes participan por Zoom que no se unan o no pongan de pronto YouTube o las emisoras que están sonando, porque entonces va a haber retroalimentación en los sonidos. Entonces se les pide favor para que podamos mantener los micrófonos apagados y participemos por alguno de los medios. A continuación tenemos el saludo y motivación por parte de Monseñor Julio Hernando García Peláez, obispo de esta querida diócesis de Garagoa. Recordar que se está transmitiendo esta asamblea diocesana por YouTube, Impami Diócesis de Garagoa, también por las emisoras de la emisora de la Diócesis de Garagoa y la emisora de Santa Bárbara Estéreo. Monseñor, bienvenido y tiene la palabra en este momento para darnos este saludo y esta motivación a esta asamblea diocesana de la Diócesis de Garagoa. Los que estaban unidos así se desconectaran. Saludos, Padre Jimmy, buenos días para todos los queridos hermanos presbíteros, las congregaciones religiosas, los candidatos al diaconado permanente, los seminaristas, los consejos pastorales y cada una de las personas que están siguiéndonos por YouTube, por Facebook y por las emisoras donde se está haciendo la transmisión de esta asamblea. Desde ya saludo también a los distintos participantes que nos van a acompañar en el ejercicio de la asamblea sinodal, de la asamblea eclesial de esta mañana en la diócesis de Garagoa. Al padre Francisco Mejía, a la señora Emilia Blanda, y al señor Cruz también, que va a estar con nosotros, Dios mediante. Así pues, que salud y bendición para todos en el Señor. ¿Qué es la asamblea sinodal? La asamblea sinodal es... Sigamos, señor, tranquilo, siga. Pero no me está dando aquí el paso de la filmina. Entonces, pásemela usted allá, si la puede hacer entonces. Aquí se las están pasando. De gracia y de bendición. Es una ocasión para estar juntos esta mañana, para orar, meditar y agradecer, para revisar y proyectar la tarea evangelizadora, para conocer las orientaciones eclesiales. Es también para glorificar a Dios con testimonios de vida y para compartir experiencias pastorales. Así se ha venido desarrollando las distintas asambleas de la diócesis. En esta ocasión, ¿para qué es esta asamblea diocesana? Esta asamblea diocesana es para conocer, y en esto nos vamos a empeñar esta mañana de primera mano, qué es la primera asamblea eclesial para América Latina, e intentar participar en ella cada uno de nosotros, porque la finalidad es precisamente esa. ¿En qué contexto? Pasemos a la siguiente. ¿En qué contexto nos va a dar estas letras que aparecen ahí? Son de la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe. Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe. ¿En qué contexto? Miren, en noviembre del 2019, una organización hecha en América Latina que se llama el CELAM, que significa la Conferencia Episcopal Latinoamericana, se ha dirigido al Papa Francisco, y la presidencia del CELAM, que dice ahí con letras mayúsculas, Conferencia Episcopal Latinoamericana, le pide al Papa Francisco la posibilidad, la consideración de una sexta asamblea, de una sexta conferencia del CELAM. Dadas las situaciones que se están viviendo en América Latina, el actual contexto que vivimos,
ya era necesario y van 12 años que se ha presentado la última. Le dicen al Papa en el 2019, en noviembre, cuando van a Roma, le hacen una visita al Papa y le dicen, Papa Francisco, Su Santidad Francisco, si usted como Papa quiere convocar a esta sexta conferencia. ¿Por qué sexta conferencia? Pues se habla de sexta conferencia porque ya se había presentado una primera que fue en Río de Janeiro en 1955. En esa ocasión, en 1955, la reunión que se hizo fue en Río de Janeiro y por eso se llama la reunión de Río de Janeiro. De allí salió un pequeño documento que fue una carta exhortativa. Pero después vino una segunda conferencia en Medellín, en 1968. De allí ya salió un documento. Es la primera vez que se tiene un documento. Esto no me está dando aquí. Y ese documento es el documento de Medellín, que varios de ustedes lo conocieron en su momento. En esa ocasión vino el Papa Pablo VI hasta Bogotá. No fue a Medellín, pero vino a Bogotá y en Bogotá hizo la inauguración de esa segunda conferencia, dándole toda la importancia. Pero después vino una tercera en le correspondía hacerla en 1978. Y se murió Pablo VI. En 1978 se muere Pablo VI, nombran a Juan Pablo I y Juan Pablo I también se muere. Entonces nombran a Juan Pablo II y tienen que aplazarla un poco. Desde el 68, dejarla un año, un poco aplazarla después. Juan Pablo II asume el pontificado el 22 de octubre del 78 y continúa el desarrollo de la tercera conferencia que se va a llevar a cabo efectivamente en Puebla de Los Ángeles en 1979 y viene Juan Pablo II, San Juan Pablo II viene a Puebla. Después, en 1992 se realiza la cuarta conferencia, viene Juan Pablo II también a Santo Domingo con motivo de los 500 años del descubrimiento de América. Finalmente, se realiza la quinta conferencia. Monseñor, su micrófono se cerró en este momento. Está cerrado, Monseñor, su micrófono. Conectó y no se escucha la voz. Monseñor, su micrófono está en este momento en silencio, Monseñor. Padre Jimmy. Ahí ya, Monseñor, ahí ya. Sí, dele clic por favor allá para que me aparezca la siguiente. Entonces le piden al Papa hacer la sexta conferencia y el Papa Francisco contesta no hagamos una sexta conferencia, revisemos si no, o por qué no se han cumplido los objetivos de Aparecida 2007 en las iglesias particulares. ¿Qué está pasando? ¿Cuál era el objetivo? Entonces el Papa dice, no hagamos esto, hagamos más bien una asamblea eclesial donde revisemos y reavivemos los objetivos del documento de Aparecida, de la conferencia de Aparecida. Vamos entonces a la siguiente filmina. ¿Cuál era el objetivo? Todos discípulos misioneros en salida. Es que la conferencia episcopal se había trazado en el 2007 que cada iglesia particular nos dedicáramos a formar discípulos misioneros. Entonces, eso es lo que se pretende ahorita en esta asamblea eclesial que va a ser por primera vez que se va a realizar. No vamos a hacer una conferencia episcopal, se va a hacer una asamblea eclesial para América Latina para revisar cómo está lo del documento de Aparecida de la formación de discípulos misioneros. En otras palabras, ¿hay o no escuelas en las parroquias de discípulos misioneros? ¿Se está logrando o no se está logrando? Y si no se ha logrado en estos 14 años, entonces vamos a reavivar de tal manera que cada parroquia, cada sector, cada vereda se convierta en una escuela donde se formen discípulos misioneros. Ese es el gran cometido. Ahora bien, avancemos, Padre, por favor. Con esa
revisión y con esa fuerza para reavivar, tenemos que reconocer que hay nuevos contextos. Primero, en el 2031 se va a celebrar los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Una linda ocasión para que renovemos nuestro amor a la Santísima Virgen María y nuestra fuerza evangelizadora. Repito, y escriban ahí en sus agendas los que tienen ahí. 2031 será la gran cita de los 500 años de la aparición de la trigueñita o de la morenaza, de la guadalupana en México. Y en el 2033 vamos a tener el lanzamiento del Año Santo, de la celebración del Año Santo de la Redención. Me imagino que ya muchos empezarán a decir, yo quiero ir, quiero salir a visitar Tierra Santa, a ir a Roma, al Año Santo de la Redención en el 2033. Y ojalá todos los párrocos con los fieles de las parroquias se animen. Dentro de 12 años ya está esto encima, hay que empezar ya a cuadrar cosas y a organizar el Año Santo de la Redención. Y el otro elemento nuevo que se está dando es la crisis de la pandemia. Terrible la situación, un mundo en cambio, un mundo en crisis. En estas circunstancias, entonces, vamos a realizar la gran asamblea eclesial para América Latina. ¿Cómo formar discípulos y misioneros? ¿Bajo qué lema? Y el Papa Francisco dijo, el lema que nos proponemos es todos discípulos misioneros en salida. Ese es el gran lema de nuestras parroquias, de nuestro trabajo pastoral en la obediencia a lo que nos trazamos como escuela en la parroquia. Todos discípulos misioneros en salida. Bueno, pasemos a la siguiente filmina. Este trabajo de la asamblea va a estar trazado inicialmente como en 3 fases. La primera, el lanzamiento. El lanzamiento se ha hecho, el lanzamiento fue el 24 de enero de este año. Se ha dado por inaugurada el trabajo eclesial. Ahora estamos en la segunda fase, ahí lo tienen, en la parte de abajo, a mano derecha de las pantallas de ustedes. Estamos en la segunda fase y los que me están escuchando por radio, entonces en este momento estamos en la segunda fase, que es la fase de la oración y de la escucha. En este momento o en esta fase estamos entonces dedicados a orar. Miren, hermanas y hermanos, y todos los que están siguiéndonos también, oremos para que esto se lleve a cabo, para que haya un cambio en el corazón, una verdadera conversión en el corazón y en las estructuras y en la acción pastoral. Mediante la escucha, mediante los foros. Hay foros temáticos, conferencias, por ejemplo esta que estamos realizando, esta asamblea diocesana, talleres para profundizar este tema. Y finalmente, el tercer elemento va a ser la parte deliberativo que se va a llevar del 21 al 28 de noviembre en Guadalupe, en México, a los pies de la Virgen de Guadalupe. Repito, del 21 al 28 de noviembre en México va a ser la gran asamblea con delegados, pero también con la participación de todos nosotros, todos ustedes, hermanas y hermanos, los obispos, los sacerdotes, las personas que están con nosotros, todos vamos a participar a través de estos medios virtuales. Vamos a estar conectados, Dios mediante, del 21 al 28 de noviembre próximos en estas. Ahí no termina todo, noten que hay una flechita puesta ahí. Es el día del lanzamiento. De ahí es donde se va a lanzar la plataforma, digámoslo así, de cómo formar discípulos y misioneros en este gran compromiso. Termino mi intervención, además de saludarlos, pasemos a la siguiente, diciéndole que lo que se quiere de la iglesia es más o menos lo siguiente. Algo así como un taller de carpintería. ¿Qué nos anotamos, hermanas y hermanos? En esta asamblea y en esta iglesia diocesana, lo que se quiere es que todos, oigan la palabra todos, todos, es muy importante esta palabra, todos, subráyela, todos, como bautizados, asumamos nuestra condición, nuestra tarea en la vida de la iglesia. Entonces vamos a hacer un taller de carpintería donde encontramos los siguientes elementos que son muy importantes. En primer lugar, el martillo. El martillo, dirán ustedes, es fundamental en un taller. Claro que sí. Y en un taller de carpintería sí que es importante. Y comparen esto para ustedes en la parroquia, en el grupo, comparen esto. Pueden decir que el martillo se parece a no sé quién,
es el más importante, en fin, el que tiene que decir la palabra, el que tiene que hablar. Bueno, comparen con quien quiera, pero el martillo, empiezan a criticar al martillo y empiezan a decir, el martillo es muy ruidoso, el martillo da golpes, el martillo maltrata, el martillo es violento, el martillo es dominante. Y con todas estas cosas malas que se dicen del martillo, el martillo no dice, guardo silencio, me quedo donde estoy, no participo. Oigan la palabra, no participo, no intervengo, me retiro. Entonces llaman al serrucho y viene el serrucho y empiezan a decir del serrucho. Pero el serrucho a toda hora está mostrando los dientes. El serrucho siempre divide. El serrucho le interesa es que todo esté puesto por partes. Y el serrucho que se creyó tan importante también dice entonces, devuélvanme al puesto, me retiro, no participo. Oigan la palabra. Y entonces ni el martillo ni el serrucho. Entonces llaman al tornillo. Y viene el tornillo, y el tornillo es chiquitico, puntiagudo, es una punta que chuza, que hiere, que penetra y que deja roto. Ah, caramba. Por lo tanto, con todas esas cosas malas que tiene el tornillo, también el tornillo se silencia y dice, regrésenme, me retiro, no participo. Oigan la palabra. Y entonces dicen, llamemos a la lija es más suave. Y llaman la lija, y traen la lija también, y entonces empiezan a decir, pero es que la lija es muy débil. Todo lo quiere pulir, todo lo quiere perfecto. No admite diferencias. Todo tiene que ser llano. Todo tiene que ser parejo, todo tiene que ser igual. Y entonces la lija dice, tampoco participo, tampoco intervengo. Entonces deciden finalmente llamar el metro. El metro es muy importante en un taller, necesario en el taller. Pero empiezan a decir del metro, fastidia, todo lo mide, es muy riguroso, es exacto. Es muy radical. Todo tiene que ser preciso. Pareciera que tampoco el metro entonces. Dice el metro entonces, guardo silencio, me retiro y no participo. A ver, hermanas y hermanos, ni el martillo, ni el serrucho, ni el tornillo, ni la lija, ni el metro. Así no se puede hacer una asamblea. Así no se puede hacer tampoco una acción parroquial. Así no podemos tener una parroquia, así no se puede hacer una diócesis. Todos se retiran, cada uno en su campo, cada uno en su cosa y cada uno con lo malo que tiene. Entonces, finalmente, viene el carpintero. Oigan bien, miren en la pantalla los que alcancen a ver y los que me estén siguiendo. Viene el carpintero y se hace presencia en el taller. Y entonces, cuando viene el carpintero, aparece una cosa distinta. El carpintero en la iglesia es el Espíritu Santo y el carpintero es en esta asamblea el Espíritu Santo, el que no viene a buscar diferencias, sino que él coge enseguida el martillo y coge el tornillo y coge el metro y coge el serrucho y coge la lija y hace una bella mesa. Es el carpintero. Y el carpintero necesita el metro, necesita el martillo, el tornillo, la lija y el serrucho. Y el carpintero es el Espíritu Santo, que une, que anima y que ve que es importantísimo el martillo y lo necesita para poder meter el tornillo. Y el tornillo es fundamental porque une las partes y el serrucho es importantísimo porque parte para poder armar bien la mesa. Y el metro es fundamental para poder organizar las medidas exactas y la lija para darle brillo, para organizar bien y quede polida la mesa. Ese es el carpintero que sabe utilizar bien las cosas. Que venga el Espíritu Santo, anime esta asamblea esta mañana y nos dé una nueva fuerza que entusiasme lo que el Papa Francisco está pidiendo de nuestra iglesia diocesana. Pasemos a la última, que el Papa nos quiere invitar
a una gran asamblea eclesial. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Una asamblea eclesial es signo de esto, una iglesia sin exclusión, donde todos son importantes. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.